un día más en el curso de glaucoma organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el tema de fisiopatología del daño del nervio óptico a cargo del doctor Jesús Álvarez, médico residente de primer año de nuestra sede. Él realizó su pregrado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y actualmente está haciendo la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jesús, ¿puedes empezar a compartir tu presentación, por favor? Ya está compartido, ¿no? Comparte tu presentación. Ya, está bien. Empieza, Jesús. Bien, buenos días con todos los compañeros asistentes, con los tres asistentes del servicio y demás auditores del día de hoy. El día de hoy voy a continuar con las charlas que está programado respecto al curso de glaucoma y el tema que me ha correspondido es fisiopatología del daño del nervio óptico. Bueno, vamos a iniciar haciendo un breve resumen, un esquema de cómo vamos a desarrollar la actividad. En primer lugar, será una breve introducción, seguidamente fisiología del nervio óptico, los factores de riesgo para desarrollar glaucoma, los estados de lesión, como es la lesión primaria, lesión secundaria, la fisiopatología y por último las conclusiones. Para empezar entonces haremos una breve referencia histórica respecto a las personas, a los personajes que realizaron investigación y respecto a lo que es la enfermedad de glaucomatosa. Desde el año 1858 se inician las primeras publicaciones a cargo de Fritz Müller y Edward von Jäger, quienes ya iniciaron el estudio de la presión intraocular, que estaba elevada, y por lo tanto ellos manifestaban que este aumento de la presión conducía a una compresión directa y muerte de las neuronas. Esto es lo que explicaba desde un inicio la teoría, lo que se llama o se llamó la teoría mecánica. De igual manera, von Jäger sugirió que esta anomalía vascular era una causa subyacente, consecuencia de una lesión óptica atrófica, la cual explicaba la actual teoría vascular. En el año 1892, Chanarelle introdujo el concepto de patogenia de la atrofia óptica glaucomatosa, y en el año 1925, Lagrange y Pelux formularon su teoría vascular, en la cual sostenían que la atrofia óptica glaucomatosa era secundaria a la isquemia. Por último, en el año 1968 se introdujo el papel del flujo plásmico, en el cual se consideraba que la atrofia óptica glaucomatosa era explicado tanto por la teoría mecánica y también por la teoría de influencia isquémica, o sea, la teoría vascular. Presentamos aquí un gráfico, un esquema, donde podemos observar los factores principales que afectan
que son promotores del daño neuronal, del daño celular, de la retina y del nervio óptico. En este entonces tenemos que la presión intraocular puede causar un bloque de la lámina nerviosa, y por lo tanto el transporte de las proteínas que transcurren, las proteínas axonales, y provocando la muerte neuronal, principalmente de las células ganglionares de la retina. Esto mediante una insuficiencia trófica nutricional. Otros factores que incluyen la isquemia crónica y la hipoxia, que es inducida por ciertos factores hormonales y inmunitarios. Por ejemplo, tenemos la acción de la endotelina, que provoca el daño del nervio óptico, y que no es dependiente de la acción de la presión intraocular. También hay otra causal, que es la dependiente del sistema glutamatérgico, es decir, el glutamato. Esta molécula que en concentraciones excesivas, al cumplir una función de neurotransmisor, se comporta como una neurotoxina. Por lo tanto, y por ello se le ha denominado una excitotoxicidad. También la función patogénica que cumplen ciertas citocinas inflamatorias, como el factor necrosis tumoral, alfa, el óxido nítrico y otros agentes causantes que causan la muerte de las células ganglionares de la retina y que son causales del fracaso regenerativo de las neuronas. También se ha postulado la existencia de un factor inmunitario denominado inmunidad aberrante, en el cual explica que están implicados en la neurodegeneración glaucomosa depósitos de inmunoglobulina y antígenos retinianos que fueron hallados en los diferentes cortes histológicos de estudio. Y por lo tanto, se titularon anticuerpos séricos contra glucosaminoglicanos, que son parte de la composición del cuerpo de la masa del nervio óptico. Vamos a ver parte de lo que corresponde a la fisiología del nervio óptico, que nos va a interesar para el desarrollo del tema. Para ello mencionaremos que los axones de las células ganglionares de la retina solo están mielinizados detrás de la lámina cribosa, es decir, detrás del segmento posterior. La vaina de la mielina que está ausente en las fibras nerviosas, los axones de las neuronas de la retina. Esta ausencia de la mielina hace o se debe a que la retina debe ser transparente, y también porque el espacio por el que deben transcurrir, que es un aproximado de 1 millón de neuronas, axones neuronales, que van a conformar el nervio óptico, necesitan mayor espacio para su transcurso a través de la lámina cribosa. Y eso también explica que el grosor del nervio óptico sea prácticamente el doble luego de emerger de la lámina cribosa, ya camino fuera del ojo, ¿no?, hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, estas células, estas neuronas que están desprovistas de mielina, contienen muchas mitocondrias, ya que necesitan nutrirse, mucha energía. Y además también, al no tener esta cubierta,
están expuestas a las tensiones, los diferentes factores que pueden afectar la superficie retinal, como por ejemplo es el transporte axoplásmico, que debe superar una gradiente de presión, es decir, el transporte, este transporte se encarga de movilizar los elementos nutritivos hacia el cuerpo neuronal, en un transporte que viene desde los cuerpos geniculados para que pueda nutrir al cuerpo neuronal. Por lo tanto, al estar expuesto en la superficie retinal, puede sufrir algún deterioro, un daño. También el suministro sanguíneo es vulnerable porque la capa prelaminar de la papila está irrigada arterialmente por venas o por arterias muy finas, muy pequeñas, correspondientes a la circulación ciliar. Pero el flujo venoso pasa por las venas de la retina, ¿no? O sea, recogen el flujo sanguíneo de las venas, a través de las venas de la retina. Los vasos ciliares que mencionamos, a diferencia de los vasos sanguíneos de la retina, están muy inervados y esta inervación es del tipo autónomo. Por lo tanto, están sujetos a influencias como el estrés emocional, y que también va a influenciar en las funciones que va a realizar este tejido. También se menciona que no hay arteriolas en esta capa, solo son capilares muy largos, lo que hace que esta zona sea más sensible a cualquier daño o aspecto mecánico. Se tiene el denominado defecto fisiológico, el llamado defecto fisiológico de la barrera hematoencefálica. Esto significa que las moléculas vasoactivas circulantes tienen acceso directo a las células del músculo liso y a los pericitos, ¿no? Músculo liso de los vasos sanguíneos y a los pericitos que se encuentran en su superficie. De esta manera, las moléculas por ejemplo, de endotelina pueden reducir en gran medida el flujo sanguíneo en esta región del nervio óptico. Todo esto se explica por qué las mitocondrias son particularmente susceptibles al daño oxidativo en esta área. Respecto a la fisiología del flujo axoplásmico, este es un transporte axonal. Se refiere al movimiento del material o el axoplasma a lo largo del axón del nervio. Este movimiento se ha caracterizado por tener componentes rápidos y componentes lentos, aunque también pueden existir numerosas velocidades de transmisión, de movilización de los nutrientes. Existe una fase rápida en la cual la movilización es de aproximadamente 410 milímetros por día, que es una velocidad promedio de varias especies, entre ellas la del ser humano. Y a través de este movimiento, de esta fase, se puede suministrar material a las vesículas sinápticas, el axolema y el retículo endoplasmático, el tipo granular, que se encuentra en el axón. En cuanto a la fase lenta, esta se moviliza a promedio de 1 a 3 milímetros por día y se cree que favorece el crecimiento y el mantenimiento de los axones. Este flujo del axoplasma puede ser del tipo o de dos tipos: ortógrado
que es el que va desde la retina al cuerpo geniculado lateral, o del tipo retrógrado, que es inverso, que viene del cuerpo geniculado hacia la retina. En cuanto a la fisiología del flujo sanguíneo en la cabeza del nervio óptico, en esta zona se van a evaluar o se van a encontrar varios tipos de presiones. La principal de ellas es la presión de perfusión ocular, que es la presión que impulsa la sangre hacia los tejidos oculares. El otro factor que interviene es la resistencia, que es la oposición que dan los vasos sanguíneos a dicho flujo. También está la presión arterial oftálmica, que tiene aproximadamente 2/3 del valor de la presión arterial media medida en la arteria braquial, en la posición sentado. La principal resistencia al flujo que se produce en las arteriolas, y porque estas son muy finas, con un radio aproximado de 10 a 25 micras. El diámetro de los vasos sanguíneos oculares puede regularse por múltiples factores, mecanismos vasculares, como son los mecanismos neurogénicos, miogénicos, metabólicos y morales. En cuanto a los estímulos que producen la autorregulación del flujo sanguíneo, como mencionamos, los principales son las variaciones de la presión arterial, en este caso pues la sistémica, cuando se realiza algún tipo de ejercicio o cambio de postura, cuando hay variaciones en los gases sanguíneos, caso de las hipoxias o hipercapnias, cuando se realiza una actividad metabólica, cuando la retina realiza alguna actividad metabólica, y puede verse, por ejemplo, en la hiperemia funcional, o cuando la presión intraocular varía, ¿no? Estos estímulos pueden producir al final, o van a producir, efecto de vasoconstricción o vasodilatación de los microvasos retinales. También hay otros componentes de la regulación del flujo sanguíneo ocular que van a depender principalmente del estímulo, o de los estímulos. Por ejemplo, de la disminución del flujo sanguíneo. Este estímulo va a producir efectos mecánicos como la contracción muscular de los vasos sanguíneos, la liberación de determinados elementos o moléculas como el óxido nítrico, la adenosina, la endotelina, las prostaglandinas. También intervienen algunas hormonas. A este nivel interactúan o intervienen los fármacos que utilizamos o se utilizan en el tratamiento de una patología ocular. Y también hay influencia de la actividad simpática o parasimpática. Al final, el efecto producido por estos componentes va a ser también de los vasos del nervio óptico, de la región prelaminar y de la retina, y los vasos del nervio óptico de la región laminar o retrolaminar y la úvea, la región posterior, reaccionen mediante la vasoconstricción o la vasodilatación. Continuamos, vamos a ver el flujo o la fisiología del flujo sanguíneo de la cabeza del nervio óptico. Como decíamos, intervienen diferentes presiones y componentes. Entonces, el flujo sanguíneo ocular se da dentro de la cabeza del nervio óptico y se puede calcular con la fórmula que está publicada. En general, el flujo sanguíneo ocular es igual a la presión de perfusión ocular sobre o entre la resistencia o el flujo, ¿no? La resistencia que corresponde a los vasos.
para microvasos sanguíneos. Esta resistencia de flujo o al flujo es el principal determinante de la perfusión en la cabeza del nervio óptico y está influenciada principalmente por el calibre de los vasos sanguíneos y el aporte que da la sangre y la viscosidad de la sangre. En este caso, la presión de perfusión ocular se puede calcular mediante, como vemos, la presión arterial oftálmica, que es medida a nivel de la cabeza del nervio óptico, menos la presión venosa ocular. Y podemos también deducir la presión venosa ocular porque esta es de similar valor que la presión intraocular. El otro componente que vamos a hablar son los factores o la modulación que produce en el tono vascular y la autorregulación del flujo sanguíneo. Esto se produce mediante los factores vasculares que son derivados del endotelio, como son los principales factores vasoconstrictores como la endotelina 1 y como vasodilatadores el óxido nítrico. Estos dos componentes van a igual manera a provocar efecto de relajación en el caso de la endotelina, de contracción en el caso de la endotelina y de relajación en el caso del óxido nítrico. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar glaucoma, estos factores de riesgo los podemos dividir en dos grandes o los principales grupos, que son los factores de riesgo para el aumento de la presión intraocular y los factores de riesgo para el daño glaucomatoso. En cuanto a los factores de riesgo para el aumento de la presión intraocular, tenemos la edad. La edad juega un papel importante, ya que la mayoría de los pacientes presentan la hipertensión ocular en la edad mayor a los 40 años. Esta presión intraocular aumenta con el paso de los años y incluso en algunos pacientes puede ser normal, o de un valor normal, pero principalmente a los cambios de envejecimiento que se da a nivel del trabéculo, puede también existir una disminución de la cantidad de la presión del humor acuoso y influenciar en la disminución de la presión. Se ha demostrado mediante un estudio que los vasos retinianos principales del borde del disco óptico, el disco de la papila, aumentaron de calibre en respuesta a una reducción de la presión intraocular. Esto se dio en pacientes que eran de edad menor a los 55 años, pero este efecto no se produjo en aquellos que eran mayores de esta edad. En cuanto a los antecedentes familiares de la enfermedad, cuando existen antecedentes familiares de glaucoma es obligatorio pensar en un factor genético. En este tipo de pacientes hay que ver de todas maneras, o es obligado la revisión frecuente, la evaluación frecuente de la presión intraocular, ya que existe la tendencia familiar a desarrollar hipertensión ocular y por lo tanto producir daño del nervio óptico. El riesgo genético de presentar este tipo de glaucoma, lamentablemente todavía no se ha llegado a la suficiente capacidad resolutiva para poder predecir si estos familiares producirán o no la enfermedad. Otro factor importante es la raza, que se sabe que los pacientes con ancestros africanos
tienen con frecuencia presión intraocular más alta y suelen desarrollar glaucoma en edades más tempranas. A diferencia de los caucásicos, que presentan con mayor frecuencia glaucoma o el tipo de pseudoespalación. Un factor importante es la miopía. Los pacientes con miopía tienen un mayor riesgo de desarrollar glaucoma, sobre todo aquellos que tienen hipermétropes, hipermiopes de más de 15 dioptrías, ya que en ellos existe una respuesta positiva a los corticosteroides, y es factible que compartan inmunogénicamente componentes haplotipos que van a producir efecto, que deberían producir efecto renovador de la matriz extracelular, de las células extravesiculares, y este defecto puede llevar a la hipertensión ocular con mayor facilidad. Los pacientes hipermétropes también cursan con posibilidades de desarrollar hipertensión, generalmente el tipo aguda, por las condiciones anatómicas y la facilidad en algunos de ellos de inducir un cierre angular por bloqueo pupilar. Otro factor de riesgo o otros factores de riesgo también son considerados la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia. En cuanto a los factores de riesgo para el daño glaucomatoso, el principal de ellos es la hipertensión ocular. Se ha demostrado que los pacientes que presentan mayores fluctuaciones de la PIO, en los pacientes que presentan más fluctuaciones y que tienen picos repetidos de hipertensión ocular. Estas personas están más expuestas a desarrollar daño y progresión del daño funcional debido a la liberación de radicales libres. Generalmente, cuando se produce un periodo de hipoxia y luego la recuperación o la reperfusión tisular, esto produce un estrés mitocondrial, y es por eso que el objetivo principal del tratamiento de la hipertensión ocular es proteger al ojo de las fluctuaciones de tensión. El otro factor principal es la edad. Al haber más edad, existe mayor daño glaucomatoso. Además, se agrega la pérdida que normalmente existe de las fibras nerviosas, que sucede durante el paso de los años. Y las fibras que se pierden generalmente son donde ya existen menos fibras. Por lo tanto, el deterioro es mayor a medida que pasa la edad. El siguiente factor es la raza. En este caso, los descendientes de origen, los que tienen mayor propensión de tener presiones elevadas, son los pacientes o las personas de ascendencia negra o caribeños, y también tienen mayor propensión los pacientes asiáticos respecto a los ángulos estrechos, el ángulo estrecho ocular, ¿no? En cuanto al sexo, se conoce que algunos tipos de glaucoma se presentan con mayor frecuencia en algunos de los sexos. Por ejemplo, padecen mayor frecuencia de glaucomas de ángulo cerrado los hombres, serían las mujeres, mientras que los varones presentan más frecuentemente glaucoma por dispersión pigmentaria. De igual manera, las mujeres presentan mayor sensibilidad en la cabeza del nervio óptico cuando se presentan los periodos de presión intraocular elevados. Otros factores son los problemas circulatorios. En este caso, fue descrito desde el año 1998 una causa principal de la reducción del flujo vascular ocular que la realizó Joseph Flammer
quien observó que en pacientes con glaucoma ocurre un fenómeno de desregulación del flujo en los vasos sanguíneos oculares. Y esta alteración funcional se acompaña de tendencia a la hipotensión arterial, que se da principalmente por la noche y está acompañada de vasoespasmo. Estos pacientes con glaucoma, los pacientes con glaucoma frecuentemente experimentan por la noche caídas de presión importantes, que generalmente es mucho mayor que la población sana, población normal, común. A esta situación de variación de disminución de la presión por la noche se le conoce como DIP. Y requiere especial atención, ya que algunos pacientes con este problema pueden presentar hipertensión arterial durante el día y por lo tanto reciben tratamientos y este efecto también persiste o continúa durante la noche. Y ocurre una bajada excesiva que contrasta con la elevación de la presión intraocular que normalmente sucede durante la madrugada. Por lo tanto, este paciente con glaucoma más evidente y hace que la presión de perfusión de la cabeza del nervio óptico disminuya y favorezca los cambios de isquemia y de hipoxia, que se traducen posteriormente como cambios neurodegenerativos a nivel del nervio óptico. Hay dos grupos diferentes de disfunciones vasculares que contribuyen al glaucoma. En esta gráfica podemos ver hacia el lado izquierdo las personas con mayor riesgo de sufrir el síndrome de Flamer, en quienes tienen determinadas características. Como vemos, son personas que generalmente son delgadas, manejan presiones bajas, generalmente tienen las extremidades frías, como las manos, los pies. También pueden ser del tipo atlético y siempre están en actividad, ¿no? En movimiento. En cambio, los que vemos en el extremo opuesto son los obesos, que tienen factores, aumento de la presión, sufren de dislipidemias, no realizan ejercicio, pueden sufrir de diabetes y tienen otros factores como el fumar. Estas dos poblaciones, según el síndrome de Flamer, van a conducir, en el caso de los que tienen alteraciones de la autorregulación, hacia el tipo de glaucoma, atención normal, y los que tienen los factores de riesgo que conllevan a la aterosclerosis van a tener tendencia a tener el glaucoma con presión elevada. En este gráfico también podemos ver el efecto que producen los diferentes factores que desarrollan o causantes del glaucoma, partiendo del síndrome de Flamer, que describe que hay disturbios en la regulación vascular. Se evidencian principalmente presiones bajas e inestables, lo que lleva también a flujos sanguíneos oculares bajos, inestables,
la ocular este tipo de presión activa a determinadas células y estos dos factores van a producir inestabilidad en la suplencia de oxígeno, por lo tanto se van a activar los procesos de estrés oxidativo y se van a alterar el transporte axoplásmico y esto va a conllevar a la reducción de la función neuronal o a la muerte celular y también a los cambios de remodelación de los tejidos. En cuanto a los estadios de lesión en la neuropatía óptica glaucomatosa, existen dos principales. La lesión primaria, que se considera como tensión dependiente, y la lesión secundaria, que no guarda dependencia tensional, y es generalmente secundaria a la primera. Estos dos mecanismos íntimos de la neurodegeneración glaucomatosa llevan a la consecuencia final, que es la apoptosis neuronal. Empezaremos con la lesión primaria. En la lesión primaria, la presión intraocular que produce como daño neuropático. En este caso, la presión intraocular puede inducir daño del nervio óptico de diversas maneras. De la forma mecánica, afecta el punto más débil del globo ocular, como es la papila. En este punto en que la esclera es delgada y está perforada por la lámina cribosa, algunos ojos son más sensibles a la presión intraocular, como es el caso de los miopes. También hay una elevación brusca de la presión intraocular. La persistencia de dicha presión en niveles elevados puede bloquear el flujo axoplásmico, causando una disminución del intercambio de información entre las células vecinas y también impidiendo que lleguen al cuerpo neuronal los elementos vitales para la conservación y la supervivencia de la neurona. La presión intraocular como daño neuropático también produce una disminución del flujo vascular que ocurre con elevaciones altas de la presión intraocular. Pero ocasionalmente sucede con elevaciones moderadas y también el flujo vascular puede disminuir significativamente aún con presiones normales, cuando existen alteraciones en el proceso de autorregulación del flujo sanguíneo. Hay estudios que demuestran que las fluctuaciones de la presión intraocular, así como la presión arterial, son inductoras de mayor daño que cuando la presión intraocular se encuentra estable, aunque esta puede estar elevada. La presión arterial se encuentra estable y aunque esté baja, estable pero baja. Si la reducción en el flujo sanguíneo fuera tan severa que induzca la muerte celular e isquemia, y luego aparece el fenómeno de reperfusión, es decir, que existe un regreso de flujo vascular, la muerte celular se hace más patente, ya que se produce la liberación de radicales libres de oxígeno, que son citotóxicos. En cuanto a las alteraciones de la lámina cribosa, el arqueamiento hacia atrás de la lámina cribosa se ha reconocido desde hace ya mucho tiempo como un rasgo característico de la atrofia óptica glaucomatosa tardía. También hay estudios posteriores que han sugerido que las alteraciones de la lámina pueden ser en realidad un evento primario en la patogénesis del glaucoma.
La mayor parte del desplazamiento posterior que ocurre en la lámina cribosa es periférica, siendo esta región la de mayor pérdida axonal temprana. El arqueamiento hacia atrás de toda la lámina ocurre más tarde y afecta principalmente a los polos superior e inferior. La elastina, que es el principal componente de la principal proteína de las fibras elásticas, que es responsable del retroceso elástico, se ha observado en algunos estudios histopatológicos que se encuentra como rizada, es decir, no conserva su orden longitudinal, y se postula que está desconectada de estos elementos de la matriz del tejido conectivo, que se da principalmente en los ojos glaucomatosos. En cuanto al daño de las células ganglionares, la interrupción de la integridad axonal en esta zona de transición anatómica desencadena la muerte de las células ganglionares que habitan o que transcurren hacia la retina. La excavación del disco óptico es consecuencia de 3 eventos principales. Son la pérdida de axones del borde neural, el alargamiento, estiramiento y colapso de las vigas laminares y su desplazamiento axial posterior, lo que es el arqueamiento, y la rotación centrífuga hacia afuera de la inserción laminar en la zona de inserción escleral del nervio óptico. En este gráfico podemos observar, mediante un estudio de microscopía electrónica, la cabeza del nervio óptico glaucomatoso. Se observa que a medida que ocurre la excavación de la lámina cribosa, esta toma una forma en V, en doble, habiendo un daño glaucomatoso moderado. En segundo lugar, se da el daño avanzado, en el cual la distancia desde la superficie de la retina hasta la superficie posterior de la lámina cribosa aumenta. Esto indica que hay mayor gravedad de daño. Los esquemas que mostramos, en los esquemas que vemos, hay una representación de la cabeza del nervio óptico normal. Los componentes principales a evaluar son la capa de fibra nerviosa retiniana, que normalmente es gruesa, la copa central, que es mínima, con orientación de los poros laminares, alineados con la curva de la esclera posterior. Y en cambio, lo que se ve en el daño glaucomatoso es el adelgazamiento de la lámina de fibras neuronales de la retina, la excavación posterior con agrandamiento de la copa y la rotación posterior hacia afuera de la lámina cribosa, conformando un ahuecamiento que indica la lesión de los axones que transcurren por el nervio óptico. En esta otra imagen o estudio microscópico se puede ver la lámina cribosa después que ha sido procesada para mostrar su estructura laminar. Se ve que hay un tejido conectivo que muestra las fenestras, los poros que son más pequeños, y asimismo los puntales de colágeno
que son más densos horizontalmente y más grandes, más notorios en los polos superior e inferior. Esto también se correlaciona con un corte transversal de un nervio óptico glaucomatoso, en el cual se observa el daño que ha producido el glaucoma, observándose que se tiñen los axones nasal y temporal, y la denominada atrofia en reloj de vena, ¿no? Otro ejemplo comparativo de una cabeza de nervio normal con una lesión por atrofia óptica. Aquí vemos las diferentes capas de la cabeza, que son las capas de las fibras nerviosas superficiales, la prelámina y la lámina cribosa. También se han hecho estudios, o esto se ha estudiado mediante angiografía, y también se observa que a los 12 segundos y a los 23 segundos hay muestras, hay lugares focales que están sin relleno o hipofluorescentes, ¿no? Como se ve en las figuras, ¿no? O sea, el nervio óptico, la papila, está hipofluorescente. Y en este último gráfico, la comparación de un nervio normal, una cabeza de nervio normal, con una cabeza de un lesionado por el daño glaucomatoso. Aquí se observa la atrofia óptica, una excavación marcada, y este daño visto en la geografía se muestra una gran área de aquí lo que se muestra es el daño que se da es la interrupción del transporte axonal. Ya en el año 1990 se descubrió que los factores tróficos, incluido el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se transporta de manera retrógrada, es decir, desde las terminaciones axonales de las células ganglionares hacia los cuerpos celulares de las neuronas, y estos factores tróficos son esenciales para la supervivencia de las células ganglionares. En este caso, las células pueden morir por esta deficiencia trófica de dos formas, de dos maneras. La que se llama la forma necrótica y la apoptótica. La necrótica es una muerte caótica donde principalmente tiene un componente inflamatorio y está causada por diferentes factores del tipo traumático, mecánico, puede ser quemadura, lesiones químicas o también por hipoxia. En cambio, la muerte apoptótica, que es considerado un proceso biológico, lo que se llama una muerte programada, que se da durante el desarrollo y la homeostasis del ser humano, del ser vivo. En este caso no se acompañan fenómenos inflamatorios, y la célula ella misma produce enzimas con las cuales se va a autodigerir. No habiendo en ningún momento componentes inflamatorios. En el glaucoma, las células ganglionares de la retina mueren por apoptosis. Hay una disminución progresiva del número de dendritas y del número de contactos con las células que las rodean. También hay alteración de la función, que es discreta,
y esto resulta en la presencia de escotomas, primero del tipo relativo, del campo visual, y posteriormente, cuando mueren, se identifican los escotomas absolutos. Cuando la célula es sometida a estrés de compresión a nivel de los axones, estos procesos de transmisión neuronal se bloquean. Y esta hipoxia sostenida induce la despolarización de la membrana, provocando una gran liberación de glutamato en la zona de sinapsis. Sabemos que el glutamato es un aminoácido excitatorio y estas concentraciones elevadas de glutamato crean un ambiente tóxico en el espacio sináptico y los excesos de moléculas se fijan en los receptores postsinápticos de N-metil de aspartato, dejando abiertos los canales de calcio. Estos producen una lesión la entrada exagerada del calcio, que es el que va a producir el daño neuronal en este caso. Al mismo tiempo se activan enzimas catabólicas y fosfolipasas, que también son citotóxicas. Y este ambiente citotóxico se difunde a las sinapsis vecinas cercanas, creando el mismo fenómeno de excitotoxicidad. Es por eso que los defectos glaucomatosos se manifiestan en grupos celulares y no como células aisladas. Se han corrido los dispositivos. En resumen, entonces, diremos que la apoptosis tiene tres fases. La primera, que es la fase efectora, en la cual hay un incremento del calcio intracelular que produce daño y lesión y muerte neuronal. La segunda fase, que es la degradativa, en la cual se degradan principalmente los ácidos nucleicos, las xenonucleasas, y hay cambios en la membrana celular. La tercera fase, que es la fase de limpieza, en la cual los macrófagos o las células vecinas eliminan a las células apoptósicas o que quedaron sin vida. Como conclusión, diremos que el glaucoma ya no se ve simplemente como una presión intraocular elevada que daña el nervio óptico. Además de la presión intraocular alta, se está acumulando rápidamente evidencia funcional que sugiere que el daño del nervio óptico puede ser iniciado o sostenido por muchos factores, incluyendo la isquemia, la excitotoxicidad, la insuficiencia de neurotrofinas, el daño de citocinas inflamatorias, el entorno inmunológico, conocido como inmunidad aberrante, los factores neuronales, interacciones gliales, la regulación del complemento de la transmisión sináptica y otros factores que todavía no se han definido.
Nuestra comprensión del glaucoma de manera más amplia como una enfermedad neurodegenerativa amplía los enfoques de tratamiento que van más allá de la reducción del apreciamiento ocular, para incluir terapias del tipo neuroprotector y regenerativo. Estas nuevas terapias pueden complementar la terapia actual del glaucoma y llevarnos a un tratamiento dirigido de la lesión neuronal y la regeneración en todo el sistema visual. Bien.